La entrevista que sostuvimos con la ministra Lenia Batres Guadarrama a propósito de la discusión que está en curso en torno a la reforma al Poder Judicial de la Federación. Vamos a presentar un primer corte donde ella nos habla, entre otras cosas, justamente de que la elección popular es algo que todo mundo ya no puede ponerse en duda. Y también en esta declaración nos dice pues la imposibilidad prácticamente de que llegue un narco candidato a ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, un abogado con nexos con el crimen organizado, como han estado diciendo la propia oposición a los opositores a estos cambios legislativos. Eso dependería si alguien desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo o desde el propio Poder Judicial de la Federación, pues postularan a un perfil de esta naturaleza, lo cual suena pues bastante improbable. Aún así, nos declara la ministra Lenia Batres Guadarrama, pues en caso de que un escenario de esa naturaleza se llegase a dar, pues habría que estar muy alertas para evitar que al final pase todos los filtros, incluyendo el de la propia elección popular. Vamos a escucharlo. Pues yo creo que no está en duda que se pueda hacer la elección. A mí, más bien lo que me parece es que les cuesta trabajo a algunos, ¿verdad? Pero elecciones tenemos permanentemente desde hace muchísimos años. Cada 3 años se eligen por lo menos 20,000 cargos de puestos de elección popular. En este caso estaríamos hablando de muchísimos menos. En el peor de los casos, o no peor, pero en el más saturado caso, estarían eligiéndose en una sola elección 1,633 magistrados, eh, jueces de distrito federales, y también más los 11, no, que ahora serían 9 ministros y ministras. Entonces, en el más cuantioso caso, pues sería esa cantidad que podrían estar llegando a 1,642 personas. Pues son muchísimas menos de las que se suelen elegir. Ahora, lo que se está ajustando ahorita, pues ya son los mecanismos de elección. Creo que incluso puede ser todavía más fácil si, como se plantean, las elecciones se realizan, eh, en primer lugar, con candidatos filtrados, ya con una calificación de que cumple los requisitos, que eso puede ser importante. Sobre todo, bueno, en el caso que se tiene muy claro, que es el de los requisitos de ministro o ministra de la Suprema Corte, ahí se ha planteado que sea el Senado el que califique esos requisitos, pero en el caso de los magistrados y los jueces todavía no queda claro quién sería, cómo se haría. Y pues sí hay una idea de que se mantengan los mismos requisitos que existen actualmente, igual que en el caso de ministros. Entonces, pues se tendría que tener una precalificación. Ahora, en el caso de ministros y ministras, quienes van a proponer 10 propuestas, cada uno son los tres poderes de la Unión: el poder ejecutivo 10, el legislativo 10 y el propio poder judicial se propone que proponga otros 10. Entonces, en realidad es una elección, sí popular, pero sobre candidaturas muy específicas. O sea, no hay posibilidad de candidatura abierta, porque parte de los temas de repente que se dice es que va a llegar cualquiera y ahora el narco va a poner sus candidatos. Bueno, se necesitaría demasiada complicidad y caradura para que alguien de los tres poderes esté proponiendo ya directamente a un ministro ligado con el narco. Esperemos que eso no suceda, lo detectemos a tiempo o en la votación popular se repulse.
Entonces, ese es un primer nivel. Lo que todavía no se ajusta, pues, es cómo van a procesarse las candidaturas de magistrados y de jueces. Yo creo porque también se plantea mucho que se va a desperdiciar la carrera judicial. Bueno, es relativo en realidad el tema de la propia carrera, en tanto ha sido una carrera muy cerrada al propio Poder Judicial actualmente. Entonces, sí es importante que se abran las candidaturas más allá de quienes han participado del propio Poder Judicial. Pero creo que sí sería un tema interesante que se pudieran diversificar los orígenes de las propuestas, no solamente por los propios tres poderes de la Unión, sino incluso por universidades que pudieran estar haciendo propuestas que pudieran ser consideradas también en la elección. Entonces son mecanismos que se están ajustando. Entonces, creo que se puede aprovechar muy bien el conocimiento. La propia carrera judicial se parte de que pueden participar en principio todos los jueces y los magistrados y magistradas que actualmente están en el cargo. Entonces, entendería que esta primera elección pues sería una especie de ratificación con la posibilidad de que además participen otras personas en caso de que el juez o el magistrado, magistrada titular pues no sean ratificados. Entonces, me parece que es perfecto, de manera práctica es totalmente posible, no le veo yo ningún problema a esa parte. Se planteaba, por otro lado, pues la posibilidad de la gradualidad ante esa circunstancia de dificultad. Creo que entorpecería muchísimo todo el proceso, generaría jueces y magistrados de dos regímenes, el régimen democrático y el régimen meritocrático. Me parece que es mala idea. Y es más, peor idea sería que los litigantes pudieran escoger entre uno y otro, ¿a cuál prefieres? ¿Al democrático o al de antes? Incluso hasta con la posibilidad de alentar la propia corrupción. Entonces, me parece que tener regímenes distintos paralelos no es buena idea, que es lo que se plantea con una gradualidad que además se está extendiendo muchísimo. Se habla de hasta de 15 años para que se pueda ejecutar, porque los jueces, las juezas, los magistrados y magistradas actuales tienen cargo vitalicio. Una vez que son nombrados, pues se quedan en su cargo hasta que cumple 75 años, se jubilan o fallecen. Entonces estaríamos esperando, según esa propuesta, que sucediera alguna de esas tres cosas para cambiarlos. Me parece que no es muy serio eso. Pues creo que más bien pues es una oportunidad para que la reforma que se vaya a hacer pues se haga simultáneamente y empecemos, y si no va a ser de cero, porque finalmente es muy importante reiterar que nadie está planteando que se vayan los trabajadores de base del propio Poder Judicial. Más de 50,000 trabajadores sostienen en gran parte lo que se hace en los juzgados y en los colegiados. Entonces, nadie plantea, al contrario, estamos todas las voces. Afortunadamente, creo que hasta hoy nadie ha propuesto alguna barbaridad así, sino más bien darle certeza a los trabajadores, a las trabajadoras, de que se van a respetar sus trabajos, sus derechos laborales. Entonces, por eso también se tiene esa certeza de que hay una base que puede ayudar a esa transición. En lo que salen unas cabezas, entran otras. Se puede perfectamente bien tomar medidas transitorias, una semana, 2 semanas, días inhábiles, facilitar lo que tenga que hacerse, incluso habilitar a los secretarios, para que puedan tomar resoluciones urgentes. Entonces, creo que pueden tomarse las medidas necesarias y hacer una transición, bueno, un proceso electivo muy transparente y una transición operativamente, digamos que clara.
Recuperar también esta parte donde nos señalaba la ministra Lenia Batres, candidata a doctora en Derecho, maestra en Derecho, licenciada en Derecho, pues que es complicado que se haga gradual esta sustitución de jueces y magistrados porque prevalecerían dos sistemas. Por una parte, el del viejo régimen y por otra, el del régimen electo popularmente, es decir, el del régimen democrático. ¿Y esto qué significaría en los hechos? Pues que unos ganarían más que otros y además, pues que permanecería esta estructura que se busca limpiar, esta estructura que ha permitido redes de corrupción y nepotismo en el pasado y eso es justamente lo que busca eliminar la propuesta y recordar que ya en el planteamiento de que sea una sustitución gradual, esto se llevaría hasta 2037 y es lo que dice la ministra, pues casi 15 años de diferencia entre unos y otros es prácticamente inviable de acuerdo con su propia opinión. También le preguntamos acerca del tema de la austeridad, de cómo pues siguen ganando más que el presidente López Obrador cuando la propia Constitución señala que ningún servidor puede ganar más que el presidente y que solo su ponencia y ella misma pues reintegran estos recursos a la tesorería de la Federación que se les pagan en exceso. Esto es lo que nos respondió la ministra Lenia Batres. Se plantea esta creación por un lado, el Tribunal de Disciplina Judicial, que estaría justamente encargado de la sanción de las personas juzgadoras de cualquier nivel en el propio Poder Judicial de la Federación. Es Vamos a recuperar este video que empezamos a ver, nada más que esta declaración es en torno a la separación del Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no la de la austeridad la vamos a ver en un tercer momento. Esto es importante porque ella nos explica cómo se daría esta separación y sobre todo las facultades que tendrá el Tribunal de Disciplina Judicial. Vamos a escuchar. Se plantea esta creación por un lado, el Tribunal de Disciplina Judicial, que estaría justamente encargado de la sanción de las personas juzgadoras de cualquier nivel en el propio Poder Judicial de la Federación. Es muy importante, efectivamente, entiendo que es una especie de órgano autónomo del propio Poder Judicial, lo cual es también muy importante porque ya no serán juez y parte, serán elegidos de manera distinta, también por votación popular se propone, pero son un cuerpo que tiene un funcionamiento paralelo. No son los mismos integrantes, no son las personas juzgadoras que se juzgan a sí mismas, no son al mismo tiempo administradores y fiscalizadores, que también eso sucede. Sino que quedan separadas esas dos funciones y queda separada también la propia Suprema Corte de esos dos órganos. Es decir, llevará su propia administración, ya no sujeta a toda la administración que conjuntamente lleva efectivamente en cabeza la persona titular de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. Entonces, este es un planteamiento muy importante. Se asume además un órgano de administración judicial que justamente pues va a llevar todos los procesos de adquisición de contratación de obra en su caso y de personal, que esa parte pues también es muy importante. Ahí tiene una función distinta, tiene una, digamos que delicadeza obviamente distinta respecto del propio tribunal, pero ya no va a ser el órgano que se fiscalice a sí mismo. Entonces es muy importante. Además, la propia reforma reivindica la función de fiscalización financiera que tiene la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano de la Cámara de Diputados, que la propia Suprema Corte desconoció sus facultades fiscalizadoras respecto del Poder Judicial hace tiempo y ya en esta reforma se estaría reivindicando que tienen plenitud de fiscalización económica y ese es también un tema muy importante para que justamente tampoco
esa parte de la fiscalización suceda por un mismo órgano. Entonces, sí es fundamental. Hay algunas figuras que yo creo que todavía hay que aclarar, como justamente esta de la corrupción en la emisión de sentencias, que se le suele llamar en otros países de diferentes nombres. Nosotros tenemos un delito que apenas toca esa posibilidad, pero en otros países está muy bien tipificado como prevaricato. Este prevaricato tiene que extenderse en México, es esa corrupción de la forma de pensar, cuando se tuerce en razonamientos y se finge que se aplica un artículo cuando no tiene una relación lógica o tiene finalidades subrepticias que no se, que se esconden en una resolución, por ejemplo, obstruir políticas de otros poderes, podría bien ser una especie de prevaricato también. Entonces hay que terminar de tipificar esas figuras. Creo que la propia reforma da pie a ello, pero creo que en una siguiente fase ya de reforma legislativa secundaria se puede abordar en mejores circunstancias, pero sí abre todas estas posibilidades la reforma y eso es muy importante. También importante esta reflexión en torno al prevaricato y ahora sí vamos a recuperar justamente lo que nos explica la ministra Lenia Batres Guadarrama en entrevista con Contralínea, pues acerca de la austeridad, la posibilidad de que ya se haga un uso racional del dinero público en el Poder Judicial de la Federación. Escuchemos. Yo creo que la reforma más bien va a buscar que los recursos se ejerzan correctamente, se racionalicen e incluso pues se devuelvan los que se tienen guardados, que no debería tener guardados el Poder Judicial, porque finalmente no son para prestaciones ordinarias de las y los trabajadores, sino para magistrados, magistradas y ministros, ministras, asegurarse recursos que se ha autoasignado al propio Poder Judicial. Entonces, no, pues lejos de que pueda costar más, quizá lo que cueste sea el proceso electoral. No sabemos todavía, hay especulación al respecto, pero finalmente tenemos una institución que ya organiza procesos electorales. Em, bueno, y esta parte igual y terminas, hasta terminamos devolviendo mucho más de lo que termina costando el proceso electoral mismo, ¿verdad? Yo creo que efectivamente, pues son muchos gastos. Yo hice una cuenta ahora en abril de lo que había entonces devuelto, que eran cerca de 1 millón de pesos, y eso en la cuenta que hicimos entonces, dijimos por lo menos alcanza para pagar 100 pensiones de adultos mayores. O sea, eso es lo que una persona devuelve. Ahora, pues hay que ver cuántas prestaciones más podría estarse devolviendo que no son regulares. Todo esto de los seguros médicos privados, el seguro de separación individualizada para altos funcionarios, eh, y estos pagos, el de pago de riesgo que le llaman, son pagos muy fuertes. Yo estoy segura que no va a alcanzar para 100 pensiones, va a alcanzar para miles de personas que lo requieran. Entonces, sí es muy importante lograr también esa racionalidad en el gasto. Yo estoy segura que una vez que pudiéramos estar pensando colectivamente en esta reforma y en otras necesidades, pueden salir mucho más medidas de racionalidad, pueden salir también algunas facilidades. En los juzgados se quejan mucho algunos trabajadores que son parte de los que miran como injusta esta reforma, que pensaban que podían concursar en fechas muy próximas para ser jueces o magistrados y dicen, pues es que yo trabajo muchísimo, es que somos los que sacamos adelante el juzgado, las sentencias, las resoluciones,
y es muy probable que tengan razón. Hay trabajadores en este Poder Judicial que hacen muchísima talacha, claro, tienen una expectativa de un salario millonario. Más bien, yo creo que todo eso tiene que racionalizarse. Aquí no tiene por qué haber trabajadores súper explotados, porque finalmente eso también demerita la calidad de vida. Y es razonable que no tengan en su expectativa un salario millonario, sino la vocación de servicio al público. Que se sepa que además nadie, los servidores públicos, no tenemos derecho a apropiarnos el presupuesto, no es nuestro. Sí es necesario generar una ética de servicio, de austeridad razonable, que nos haga ser muy conscientes de que somos en realidad trabajadores del pueblo mexicano y muchísima gente cobra mucho menos salarios. No, no es justo, no es un buen ejemplo de justicia que el Poder Judicial se apropie y tenga salarios millonarios. No es esa una conducta ejemplar, es una conducta que se mira como abusiva. Entonces es muy importante que este Poder Judicial pues funcione también así, mirando que debe ser ejemplar, que su conducta debe transmitir confianza, debe ser servicial, debemos como abogados, en lugar de seguir, bueno, hay mucha faramaya en los abogados, quitarnos esas pretensiones de lenguajes incomprensibles, porque hay abogados que creen que ese es su conocimiento. Entre más latinajos manejen y menos se le entienda, se sienten más doctos. Bueno, eso no le sirve a nadie. Necesitamos más bien hacer un trabajo muy fuerte de educación jurídica que ayude a que la gente tenga acceso a sus derechos y de educación también de nuestros propios abogados, servidores públicos, para que podamos transmitir conocimiento, podamos comunicarnos, darle certeza a la gente en lo que se está resolviendo, hacer resoluciones legibles, que sea quitar todas las palabrejas domingueras, incomprensibles, traducir a lenguajes llanos lo más posible de todo lo que hemos venido tecnificando innecesariamente o complejizando innecesariamente. Yo creo que sí podemos hacer todo ese trabajo en función de ser conscientes de que somos un poder público, que brindamos un servicio que tiene que ser accesible para la mayor parte de personas. Y eso implica ese lenguaje, además de la generación de muchísimos instrumentos. Podríamos estar recibiendo algún tipo de demandas vía electrónica mucho más fácil, quizá con formatos, llevando a la gente incluso a prescindir de abogados, que a veces son el principal elemento de desconfianza de un usuario respecto a acudir a un juzgado. La gente suele tener mucha desconfianza en sus abogados y luego los abogados no hacen su tarea fácil para generar confianza. Luego muchas personas acuden a los servicios de asesoría jurídica nada más a preguntar si su abogado no lo ha engañado, si va bien el juicio, si la resolución que dijo el juez efectivamente dice lo que le dijo el abogado que dice. O sea, vivimos mundos absurdos en esto de lo jurídico que debería no ser tan privativos de comprensión, de conocimiento, de entendimiento, y todo eso tiene que ver con ese acceso a la justicia. Entonces, entre más facilitemos incluso herramientas tecnológicas, entre más hablemos y seamos didácticos de qué es lo que estamos resolviendo, por qué lo estamos resolviendo, bajo la tutela de qué tipo de instrumento a su vez. Todo eso es muy explicable. Entonces debemos nosotros ser humildes, quitarnos toda esa faramaya soberbia de el abogado, la abogada, convertirnos en servidores públicos. Eso yo creo que es una parte muy importante de lo que se plantea para esta reforma misma.
Varios temas también importantes en esta declaración que escuchamos de la ministra Lenia Batres. Nada más voy a destacar dos ideas. La primera, que esta devolución del $1,000,000 en 4 meses que ha hecho la ministra, pues alcanza para 100 pensiones de adultos mayores. Eso es lo que significa un pago en exceso a servidores públicos, en este caso del Poder Judicial de la Federación, pero solo a un servidor público, porque en este caso es lo que devuelve directamente la ministra Lenia Batres Guadarrama. Y otro tema que también llama la atención, pues es cuando ella señala que el Poder Judicial debe ser ejemplar, su conducta debe transmitir confianza y además debe ser servicial. Es decir, esto de estar por encima de la Constitución, pues falta también a toda esta norma ética. Le consultamos justamente que si nos podía especificar más el tema del $1,000,000 que ella devolvió entre diciembre y abril de este año, diciembre del año pasado y abril de este año, y esto es lo que nos explicó. Recibimos líquido 206,000 pesos, eso es lo que recibimos. Yo estoy devolviendo de esos cerca de 70,000 pesos, poco más de 70,000 pesos. Eso devuelvo de lo líquido. Aparte, no recibo, o sea, lo que reciben otros ministros y ministras, no recibo seguro de gastos médicos mayores, no recibo seguro de separación individualizada, no recibo, bueno, no recibo pago de lentes, de alimentos, y estoy devolviendo cada uno de los conceptos extras que estoy recibiendo. Entonces, en realidad va a haber una cuenta en mis cuentas, lo que he devuelto por eso es cerca de 1,000,000 de diciembre, del 14 de diciembre que ingresé aquí a abril. Ahora que haga el siguiente corte, bueno, voy a ya contemplar hasta agosto, serán otros 4 meses, que será muy probablemente una cantidad similar, más otros conceptos que se ingresan, pero más bien el monto mayor de lo que se recibe es en prestaciones, que forman parte, de acuerdo con nuestra propia Constitución, del concepto de remuneraciones. Por eso es que las remuneraciones tope actualmente son de cerca de 140,000 pesos. eh, ya como salario neto, que eso es lo que recibe el presidente de la República, más aguinaldo, creo que ese es su extra nada más. En el caso nuestro, pues recibimos esos 200,000 pesos, pero recibimos todo eso que no recibe el presidente de la República, que son estos seguros privados, más estas prestaciones extraordinarias de alimentos, lentes, medicinas, me parece que son 40,000 pesos. A ver si tengo aquí la lista para comentar que otros conceptos. Hay un concepto de ahorro solidario, no, ese es del presidente, que es un concepto muy pequeño, la prima vacacional, el aguinaldo que aquí se recibe es de 585,000 pesos, frente al del presidente que es de 95,500. Hay una prima quinquenal, no, esa la recibe el presidente, son 2,800, nosotros no. Hay una ayuda para despensa que recibe también el presidente como servidor público del poder de la administración pública, nosotros no. Hay un seguro de vida institucional que cuesta 37,000 pesos, ese es el que va junto con las prestaciones ordinarias, ISSSTE y demás. Hay bueno, el seguro de gastos médicos mayores implica 36,905 pesos, el seguro de separación individualizado 523,000 pesos, el pago por riesgo 639,000 pesos, ¿qué otro concepto? Prestaciones de previsión social inherentes al cargo se reciben 131,000 pesos. Todo esto no lo recibe el presidente de la República. Hay una compensación, bueno, no es parte de la propia remuneración, el concepto de compensación garantizada. Aquí se reciben 2 millones, bueno, este es anual,
Anualmente nosotros recibimos de puro salario líquido 3.568.000. Ah, no, no, es verdad. No, ya con las prestaciones. No, sí, salario líquido son 3.568.000 al año, más prestaciones son 1.320.000. Esos son nuestros gastos. Ah, y además tenemos gasolina, teléfono celular, capacitación y becas. Capacitación y becas puede llegar a pagarse 360.000 pesos al año por los costos de las colegiaturas privadas, porque se financian también. Pago de defunción se pueden pagar 451.000 pesos, que son ya conceptos extraordinarios. Pues esos son los pagos. Ahí está, pues también este desglose de todo lo que ganan, que es un poco lo que también veíamos hoy en la conferencia matutina en el espacio de Ana Elizabeth García Vilchis, el quién es quién en las mentiras. Y también le preguntamos sobre esta decisión histórica tomada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que fuera inscrita la ministra Lenia Batres en el ISSSTE. No quería la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconocer que ministras y ministros en realidad son servidores públicos, no son patrones, y es una obligación de la Corte pues dar este servicio sanitario público. ¿Esto qué significa en los hechos? Que los propios ministros e integrantes de este pleno, incluida Norma Piña, la presidenta del Poder Judicial de la Federación, pues aceptaron que son servidores públicos con esta decisión de inscribirla al ISSSTE. Y esto es lo que nos comentó la ministra Lenia Batres al respecto. Efectivamente, en realidad ya en esta siguiente solicitud que hice ahora en el mes pasado, que se aprobó prácticamente ya sin discusión, pues simplemente yo argumenté dos cosas: que a mí me estaba costando de manera injustificada un seguro voluntario cuando mi empleador debería estar dando una aportación como empleador. Porque al principio parece que es un prurito mío de, quiero estar en el ISSSTE porque quiero ir a formarme, porque además es el colmo, pero se piensa que no es posible que un servidor público de rango ministro quiera ir al ISSSTE. ¿Cómo va a ser? O sea, se pensaba que yo estaba engañando. Bueno, incluso hubo periodistas que me preguntaron, a ver, si va a tener atención médica. O sea, a mí me parece el colmo, ¿no? Y más aún porque yo creo que muchos de nosotros tenemos familiares que han sido salvados en los hospitales del ISSSTE. Yo nací en un hospital del ISSSTE, o sea, me parece que ni siquiera debería ser un cuestionamiento válido. Por supuesto que el ISSSTE da una atención médica extraordinaria a quien acude. Sí debería dar un mejor servicio, y una forma de aprovechar y de presionar ese mejor servicio, pues es que justamente todos los altos funcionarios vayan y se atiendan allí y vean qué tipo de carencias tiene el ISSSTE y ayuden a resolverlas. No para que atiendan extraordinariamente a altos funcionarios, sino para que se atienda bien a todas las personas que acuden al ISSSTE, como debería ser en el IMSS. Creo que se ha hecho un esfuerzo en los últimos años muy fuerte de levantar nuestra atención médica pública, pero estamos más allá de que, porque además se me cuestiona de si no voy a ir a una atención privada o no. Bueno, finalmente si voy, la voy a pagar yo. Que no es lo mismo que estarle cargando al erario todos mis gustos. Si yo quiero atenderme en una clínica dental, atender algún problema dermatológico, no es lo mismo que lo pague la Suprema Corte que lo pague una servidora. O sea, finalmente, si lo hace cualquiera de los servidores públicos, debería pagarlo.
independientemente ya si acuda o no acuda al ISSSTE. Ojalá acudamos todos, porque ayudaría mucho a levantar al ISSSTE mismo. Bueno, no es no era esa tu pregunta, pero yo aprovecho para comentarlo. Efectivamente fue un reconocimiento finalmente de que no tenemos forma de justificar que somos patrones. Pues, ¿patrones de qué? O sea, no estamos en una empresa privada que sea nuestra, nuestro capital, y tenemos unos trabajadores a nuestro servicio para producir qué. O sea, no se trata de eso, somos servidores públicos con todo y que tengamos algunas responsabilidades mayores, por supuesto que lo somos. Y sí fue tan reconocimiento que ya estoy inscrita y ya se está haciendo cargo la Suprema Corte de la parte que le corresponde como debió haber sido desde el principio.